Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos. Estamos totalmente en vivo y en directo en su canal Ritmo Candente Radio y Televisión. Es un placer saludarles en esta hora de la tarde. Es nada más y nada menos que ¿qué día es hoy? Es lunes 23 del mes de noviembre del año 2020. Este año pues que ha sido demasiado acelerado, demasiado trágico. Es un enorme placer saludarles a todas y a todos ustedes. Mi gente bonita que nos sigue a través de este canal en Facebook Live, en YouTube Televisión. Gracias a toda la gente que nos acompaña y nos ve en toda la República Mexicana, más allá de las fronteras, a toda mi gente bonita de la Unión Americana, toda la gente de la ciudad de Nueva York, muy buenas tardes. A mis amigos de Los Ángeles, California, en San Diego, también muchas gracias a toda la gente de las Carolinas del Norte y del Sur. La gente de, ya dije, de Miami, Florida, no me acuerdo si ya lo mencioné. Bueno, pues a toda la gente de la Unión Americana, donde llega nuestra señal, muchas gracias por estarnos acompañando. También saludo con mucho respeto y cariño a mis hermanos y amigos de allá de la hermana República de Colombia, a toda la gente de Bogotá, la gente de Cartagena de Indias, la gente de Medellín, y bien, pues toda la gente bonita de Colombia, así como nuestra gente de allá de Venezuela, la hermana República de Venezuela, a través de nuestra corresponsal Albanis de Sirecri, allá en Caracas, toda la gente bonita también de Maracaibo y de toda la bella, hermosa nación de Venezuela, mil gracias. Obviamente, y ya muy de madrugada, a toda la gente que nos sigue a través de Radio Fórmula España, a través de nuestros corresponsales Noelia Guerola Querón y Santi Molinel, que ellos son los que se encargan de redistribuir esta señal. Y pues toda la gente que esté desvelando en este momento, que estamos en vivo y en directo a través del Ritmo Candente Radio y Televisión Live, su amigo y servidor Felipe Castro, el caballero de la rueda en esta hora de la tarde. Y bueno, pues ustedes dirán, ¿hoy qué hago fuera del estudio? ¿Hoy qué hago fuera de la cabina? Bueno, pues estamos visitando nada más y nada menos que en el programa de Sesión 21, que arrancamos por ahí del día 7 de noviembre, arranca el proceso, de noviembre de septiembre, arrancó el proceso electoral de lo que tendrá que ver con la madre de todas las elecciones, según lo que nos han comentado, el próximo año, la distrital número 11, con cabecera de demarcación en la delegación, o más bien alcaldía de Venustiano Carranza. Mi querido ingeniero, ¿cómo estás? Felipe, gracias por venir, bienvenido seas. Pues muchísimas gracias a ustedes que nos abren las puertas de esta importante institución. Para la gente que nos está viendo y escuchando, quiero decirles que en este programa pretendemos que ustedes conozcan las actividades que realiza el organismo electoral, que es el árbitro electoral, califica, lleva a cabo las elecciones, y bueno, pues que nosotros vamos a irnos enterando porque es un proceso muy importante para todos los mexicanos, pero también para la gente que nos ve allá en la Unión Americana y en otros países donde hay mexicanos. Queremos decirles que también es de mucha importancia. Gracias a la señora pequeñita Magmi Cisneros, que nos está viendo allá en la colonia Jamaica. Gracias. A través del chat, por favor, yo les pido que nos envíen alguna pregunta que ustedes tengan, mi gente del público. Recuerden que en el canal de YouTube también pueden suscribirse. Denle por ahí en la campanita, denle like, y ustedes van a ser los primeros en recibir las notificaciones cuando estemos transmitiendo totalmente en vivo y en directo en toditito México y allá en el mundo entero, donde esta señal llega en vivo y en directo por YouTube y obviamente Facebook Live. Bueno, ingeniero, pues ya que estamos aquí visitando esta importante institución, queremos que nos platiques qué está el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral haciendo en estos momentos, en estos días, cuando arrancó ya la campaña, el año electoral, no la campaña, el año electoral, que es los preparativos para lo que será, dicen que la madre de todas las elecciones, porque es la madre, perdón, déjame mandar un saludo aquí a nuestros amigos de Atmósfera Caricatura Crítica, un saludo a toda la producción, muchas gracias mi querido amigo y compañero, colega periodista Jesús Romero, del Sol de México, creo, aparte pues es un extraordinario compañero comunicador, mi querido Jesús, que también colaboró por muchos años con en la radio abierta, estuvo conmigo allá en el radio 620, y mi querido Jesús, me da mucho gusto que nos estés viendo, y a ver cuándo te descuelgas, canijo, por el estudio, para que
abramos debate como lo hacíamos en la cabina ya en la de 620 y podamos hablar de tu padrino, el señor de allá del Palacio, ¿ok? Cuídate mucho, mi querido Jesús, un abrazo. Y querido ingeniero, dinos qué está haciendo el instituto ahorita. Bueno, Felipe, pues estamos trabajando intensamente, iniciamos ya el proceso electoral 2020-2021, proceso electoral federal y proceso local. Respondiendo a tu pregunta, ¿por qué es la madre de todas las elecciones? Sí. Mira, te diré que es la elección más grande que ha organizado el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral en su historia, pero además, dentro de la historia propiamente de las elecciones, es este proceso electoral en donde se van a llevar a cabo el mayor número de concursos para renovar los cargos de elección de toda la historia. Tenemos, como bien dijiste, la elección en 15 gobernaturas, incluyendo la Ciudad de México. Tenemos la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados, que son 500, 300 de mayoría y 200 de representación popular. También tenemos que llevar a cabo la elección de 1063 congresos locales, Felipe. 1063 congresos, nomás imagínate el número tan gigante de cargos. En toda la República. Además, tendremos que hacer la elección para renovar 1924 ayuntamientos en todo el país. Casi estamos arriba del 80% de los ayuntamientos que conforman La República Mexicana. Y finalmente tenemos también que renovar 431 juntas municipales. Esto quiere decir que si sumamos la totalidad de los cargos de elección que están en disputa, tendremos un total de 21.368 cargos. Por eso se dice que es la madre de las elecciones, pero bueno, propiamente diré que es la elección más grande que en su conjunto se haya organizado en la historia de México. Municipal. Pero pues con el presidente municipal se eligen cabildos, ¿no? Se eligen síndicos municipales. ¿Cuál es la figura que se elige en provincia? En provincia se eligen los congresos locales y los ayuntamientos. Los ayuntamientos obviamente que se postulan a través de fórmulas, dependiendo del tamaño de población que tenga cada uno de los municipios y por ende de la entidad. La fórmula que se postula para ayuntamientos es el titular, que es el candidato para presidente municipal, pero también va de acuerdo al tamaño del municipio, como te decía, 1, 2 o hasta 3 síndicos municipales y el número de concejales que allá se les llama regidores, ¿no? Regidores que van a acompañar la fórmula. Entonces se registra un presidente, los síndicos y la fórmula de regidores para cada uno de los ayuntamientos. Sí que es enorme el pastel, sí que es enorme la responsabilidad de cada quien que va a defender a México. Y como hay defensores de México, híjole, yo me sorprendo cómo compiten. Y dices que yo amo a México, yo quiero representar a México. De veras que a mí me da hasta, se me salen las lágrimas de felicidad de ver tanto patriota que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, hablábamos de nuevos negocios, de nuevos partidos políticos. ¿Son 3 o cuántos son los que se acaban de obtener el registro? 3 partidos políticos obtuvieron el registro, junto con los 7 que tenemos, dan un total de 10. 10 partidos políticos, pues decíamos que viene grande el pastelito. Bueno, pues entre todo esto, lo que el pastel se mete al horno a cocinar, mi gente, que nos platique el ingeniero qué es lo que ahorita aquí en el Instituto Nacional Electoral están haciendo previo a todo este marketing que es el día de la elección, el 6 de junio. Ahorita, ¿en qué etapa están ustedes llevando a cabo en la Ciudad de México, propiamente el Distrito Junta Distrital número 11, ingeniero Norberto? Gracias, Pepe. Como tú bien lo sabes, estamos en la primera etapa. La primera etapa es la preparación de la elección. Y una de las actividades fundamentales que tenemos en esta etapa es precisamente aquella que se refiere a los observadores electorales. Los observadores electorales que tienen la función, como su nombre lo dice, de observar todos los procesos, todas las actividades
que lleva a cabo la autoridad electoral para que vean que éstas se apegan fundamentalmente al principio de legalidad y que lleva a cabo las actividades con legalidad, con certeza, con objetividad, con independencia, y siempre respetando el derecho a la información, así como la objetividad de nuestras actividades. Entonces, los observadores electorales tienen esa facultad de observar las elecciones, solamente que para ser observador electoral, que se empieza a abrir, ya está abierta la convocatoria para que se puedan registrar en las juntas locales, y a partir del 1 de diciembre, en las 300 juntas estatales del país, los ciudadanos que estén interesados deben de cumplir con ciertos requisitos para que puedan ser acreditados como observadores electorales. ¿Cuáles son los requisitos que deben de, para atención las personas que nos están viendo, que son los mismos requisitos en cualquier parte del país, para que ustedes tomen nota y acudan a su junta distrital? Nos está comentando el ingeniero Norberto, son 300 juntas distritales en toda la República Mexicana. Así que tomen nota, por favor. Y la gente que vive obviamente en la junta distrital, que es Alcaldía de Venustiano Carranza e Iztacalco, pues puedan acudir a este lugar que se encuentra ubicado en la calzada General Ignacio Zaragoza. ¿Qué número? Sin número, es la salida del metro Zaragoza, muy ubicada en el país. ¿Cuáles son los requisitos, ingeniero? Mira, Felipe, el primer requisito es que las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que deseen participar deben tener el pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Esto es, que no tengan ninguna orden de aprehensión, que no estén purgando alguna pena, etcétera, etcétera. El segundo requisito es no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales o estatales o municipales de organizaciones de un partido político durante los últimos 3 años. Únicamente del partido político, porque aquí también la pregunta sería, ¿y la parte religiosa? No está en este sentido normal dentro de lo que son los observadores electorales. O sea que si un cura quiere ir a ser observador electoral, no tiene ningún impedimento, o de cualquier religión. No debe tener ningún obstáculo, toda vez que va a cumplir sus derechos, no como cura. Sí, no. Perfecto. Eso está bien, porque muchas veces la gente se pregunta y dice, oye, dices no dirigente, no militante de un partido que tenga, digamos, mando dentro del partido político, pero ¿qué pasa con los que, por ejemplo, mucha gente lo digo pensando en el partido Encuentro Solidario, que está, y todo el mundo lo sabe, ciudadanos? Ok, perfecto. Y tienen su derecho garantizado por la Constitución, sobre todo en el artículo 1 y en este caso en el artículo 35 de la Constitución. El tercer requisito es no haber sido candidato o candidata a algún puesto de elección popular durante los últimos 3 años. Esto es, quien haya sido candidato, haya participado, con el simple hecho de participar como candidato no puede. Sí, porque ya el hecho de que esté presente en una casilla como observador, pues eso quiere decir que la gente lo identifica de qué color partidario es, y eso podría servir como indirectamente un mensaje subliminal para decir aquí estoy yo y vota por mi partido, porque eso suele suceder, ingeniero, ¿no? El ciudadano es muy dado a decir, mira, fulanito de tal que está en tal partido, lo vi en la casilla y pues yo creo que hay que votar por ese partido. Se puede hacer como algo así más o menos, ¿no? Claro. Sí, qué bueno que no participe para que haya transparencia. Bien. El cuarto requisito que deben de cumplir los ciudadanos que quieran ser o pretendan registrarse como observadores electorales es el de tomar un curso de capacitación o de preparación o de información que imparta el Instituto Federal Electoral o los institutos electorales locales. Este curso también lo pueden impartir las organizaciones propias de los partidos políticos a las que pertenezcan los observadores, perdón, las organizaciones civiles a las que pertenezcan los ciudadanos que pretenden. Claro, porque puede ser por una agrupación. Por ejemplo, te diré que desde 1994 aquella agrupación que conocemos todos como Alianza Ciudadana se ha creído con cientos de ciudadanos en la elección. Y bueno, y el requisito número 5 es no encontrarse en los supuestos que determinan los artículos 205 y 206 del reglamento de elecciones.
¿Y eso qué son? Bueno, primero pues no haber sido designado como funcionario de mesa directiva de casilla. Esto es, si un ciudadano fue designado como funcionario Presidente de la mesa directiva o secretario, escrutador, no podrá ser observador electoral. Y la segunda, bueno, pues lo que señala el artículo 206 del reglamento es precisamente no ser designado como representante de partido político ante mesas directivas de casa. ¿Y cuál es el requisito también adicional? ¿Alguna preparación académica o eso no tiene nada que ver para poder recibir la capacitación? No hay restricción en el aspecto académico. Basta con que un ciudadano sepa leer y escribir para que entienda la capacitación. Con eso es más que suficiente. Perfectamente bien. Y una vez que ya cubren estos requisitos y la capacitación, ¿cuándo se imparte y cómo se imparte? Porque ahora, en tiempos de la pandemia, pues hay que tener a la distancia. ¿Será presencial o será virtual? Mira, es obvio que el ciudadano debe acreditar con documentación ser mexicano. La acreditación de ser mexicano será a través de su acta de nacimiento. Comprobar su identidad, pues a través de su credencial para votar con fotografía, con eso también lo puede hacer. Pero y también lo que sería, pues, acreditar su domicilio. Con esa situación puede presentar esta documentación ante una junta distrital ejecutiva o un consejo distrital o ante una junta local ejecutiva o un consejo local. Eso lo puede hacer de manera personal o lo puede enviar a través del correo electrónico de cada una de estas instancias. Y con ello podrá salvar el paso de hacer el registro. Una vez que está registrado, necesariamente deberá de tomar un curso. También este curso puede ser por línea. Eso es lo que te voy a presentar. Vamos a tener abierto todo lo del internet para que podamos tener nosotros la posibilidad de a cada ciudadano poder dotar del curso que obligatoriamente lo debe tomar para que pueda ser observador. Entonces, en ese sentido, nosotros tomaremos el registro. Perdón. No te preocupes, que no sabemos que estás en horas de trabajo y bueno, pues las llamadas pues, son importantes, las que tienes al día. Entonces quedamos en que ¿cuál sería el límite del número de participantes para ser observadores electorales? ¿Existe un límite o es abierto? Es abierto. Como tú bien sabes, Felipe, la observación electoral, sobre todo en nuestro país, inició a partir del año 1994, propiamente, en donde se maneja bastante el aspecto de la observación electoral, sobre todo ¿por qué? Porque en ese tiempo la observación electoral venía aparejada con los problemas que se presentaban en las elecciones de la relación del dinero y la política, y también pues cómo se daba el acceso a los medios de comunicación, claro. Y la verdad la calidad que tenían los propios partidos políticos en su injerencia con la organización de las elecciones. En una palabra, Felipe, te diré que en 1994, 1991 todavía estaba en duda cuál era el trabajo fundamental de la organización de las elecciones por parte de la autoridad electoral. Se requería entonces personas, tanto de mexicanas como visitantes extranjeros, que se reguló posteriormente para que vinieran a observar cómo se hacían las elecciones. Ellos, de alguna manera, empezaron a dar la certeza de cómo se llevaban a cabo la organización de las elecciones, primero en el Instituto Federal Electoral y posteriormente en el Instituto Nacional Electoral. En estas últimas 2 décadas hemos visto precisamente como resultado de la observación electoral, hemos visto el cambio de la forma en que se han manejado ya la organización de las elecciones. Hoy recordemos que las elecciones no tienen gran problema allí donde se hacen en las casillas, claro, por todos los mecanismos que hay de verificación de los resultados. Pero bueno, finalmente eso se da porque hay observadores electorales, hay visitantes extranjeros que vienen delante de cómo se llevan las actividades. ¿Qué es lo mejor? No tenemos
un número límite de que puedan ser observadores electorales registrados. Para nada, al contrario, esta entrevista tiene como fin, si me lo permites así decirlo, Felipe, invitar a todos los ciudadanos, Así. invitarlos para que sean observadores electorales y a través de su vigilancia, a través de su observación, puedan ser testigos fieles de la organización de las elecciones. Verificar que se llevan a cabo las elecciones tal y como lo señala la ley, y de lo contrario, si no es así, denunciar. Y además que esto permite pues cerrarle la puerta a ese argumento trillado del fraude electoral, porque al haber tantísima gente que está en una casilla viendo cómo se lleva a cabo el proceso de votación, cómo se cuentan los votos, porque los observadores sí permanecen a la hora del conteo de votos o no permanecen cuando el cómputo se está llevando a cabo en las casillas, que eso también pues, le da una certeza a que no haya indicios que digan hubo fraude, porque va a haber mucha gente viendo que los votos se cuentan y se cuentan bien. Sí, efectivamente. Sí, los observadores electorales, como bien lo señalas, muchas gracias. Los observadores electorales, como bien lo señalas, tienen el derecho de observar todas las etapas y todos los procesos y todas las actividades del proceso de organización de las elecciones. Ellos pueden estar en cualquier momento, en cualquier actividad, observando cómo se lleva a cabo la elección, ¿no? En cada una de sus etapas. Me faltó comentarte que los observadores deben llenar un formato, el cual deben enviar o presentar en donde quede su registro de su solicitud, y también un escrito bajo protesta de decir verdad, que cumple con todos los requisitos y que todo lo que señala en su documentación es legal y es verdadero. Con esto, no vayan a querer a la Universidad de Santo Domingo porque no va a pasar. Con todo esto y con su credencial para votar, pues tendremos la certeza de que son ciudadanos mexicanos y que podrán, una vez tomado el curso que se impartirá sobre los temas electorales, podrán recibir su acreditación por parte de los consejos locales, de los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. Entonces, hablamos de que el 1 de diciembre ya todo eso estará instalado. La pregunta sería, a partir del 1 de diciembre, a partir de cuando toman la capacitación los observadores, ¿cuántos días pasan para que reciban el acreditamiento? Y a partir de ese momento, sí pueden ellos observar, y la policía puede venir aquí a estas oficinas y pueden ver alguna reunión o cómo se está trabajando, qué es lo que puede y qué no puede hacer el observador electoral previo a la elección. Bueno, efectivamente, Felipe, cuando un observador electoral ya cumplió con la presentación de todos sus requisitos, ya sea, y además de la presentación de sus documentos, ya sea por internet o ya sea de manera presencial, pues el consejo distrital o consejo local correspondiente, en donde recibió sus documentos o donde se presentó, en su primera sesión que tenga consejo distrital o consejo local, en la primera sesión que tenga, se deberá de aprobar o no los nombramientos. El nombramiento como observador electoral. Y de inmediato, una vez que está aprobado, hacerle la entrega de su gafete y de su nombramiento como observador electoral. Primera instancia. Segunda instancia, como bien te decía, los observadores electorales pueden en cualquier momento acudir a observar cualquier actividad que se desarrolla dentro de las etapas de preparación de la elección. En el caso de que ya cuando están arrancando el proceso, tienen ustedes sesiones donde participan los consejeros más los representantes de los partidos políticos y toman acuerdos. En ese tipo de reuniones también puede participar como observador, ahora sí que el observador electoral va a ganar la redundancia y ver, o ellos no pueden entrar a este tipo de reuniones, porque yo tenía entendido que antes eran públicas, no sé si sigan siendo públicas las sesiones o ya no. Siguen siendo públicas, Felipe, hoy restringidas a través de las medidas que ha tomado tanto el gobierno federal como local con respecto a la pandemia que se nos presenta en esta fecha. Y a ver, resulta que tocas ese tema, ingeniero, ¿cómo van a ser las sesiones de la Junta Ejecutiva de ustedes, los consejeros con los representantes? ¿Será presencial o será a través de las plataformas digitales que son como Zoom y esas,
que permiten hacer las videoconferencias. Estamos preparados, Felipe, para poder hacer de acuerdo a las necesidades de nuestras salas de sesiones, de los consejos distales en el país. Estamos preparados para llevar a cabo las sesiones de manera presencial o, en su caso, de manera virtual. Cualquiera de las dos situaciones, y además, una vez que los propios consejos distritales, porque los consejos locales ya se instalaron, sí. Ahora los consejos distritales tomarán su resolución en el sentido de que si llevaremos a cabo las sesiones presenciales, siempre y cuando donde tenemos un lugar espacioso para cumplir el 1,5 metros y estén sentados en las salas de sesiones, o en su caso, aquellas personas que sean del grupo vulnerable, mayores de 60, podrán tomarla a través de sistema virtual. Porque yo estoy pensando que son 10 representantes de partidos políticos, más ¿cuántos son los consejeros? 6. Estamos hablando de 16 personas en una sala, tendría que ser un lugar pues, bastante amplio para que puedan estar 16 personas, más los trabajadores, o no más los suplentes, o no, nada más ellos. Nada más los pueblos propietarios. Estamos hablando de un universo de 16 personas, más hay algunos otros. 18 con el presidente y el secretario. 18 en total, pues es un buen número. Pero lo que están recomendando es que decía la jefa de gobierno que no más de 10 personas en una fiesta. Entonces estamos pensando que igual sería el número de personas que no pueden estar en un solo lugar, ¿no? Que es lo que están recomendando. Claro, ahora. ¿qué es lo que te estaba comentando? Cada espacio sí. deberá estar acondicionado para que, si es presencial, al menos cada uno de los participantes estén dentro de lo que es la sana distancia. Esto es, a 1,5 metros separados uno de otro. Si se cumple con esos requisitos, no habrá problema para hacer la presencial. Ahora, a mí me llama mucho la atención, ingeniero, y esto no sé si ustedes ya lo habrán discutido en el seno del Consejo General del INE a nivel nacional. Yo me estoy preguntando, y también nuestro público nos ha preguntado, ¿cómo van a ser las elecciones el 6 de junio con esta pandemia? Ojalá ya hubiéramos vacuna y hubiéramos superado esta crisis, pero de no ser así, vimos que en Estados Unidos, en la reciente elección de allá del presidente de la Unión Americana, y para la gente que está viendo allá en la Unión Americana, pues nosotros veíamos que había lugares donde también había mucha gente yendo a votar, otros lo hicieron vía correo. Aquí, ¿cómo se está preparando nuestro país para este proceso inédito, este proceso que va a ser muy complicado porque pues vamos a ser en medio de una pandemia y no sabemos si cuánta gente puede estar en una casilla, porque miren ustedes, hablamos que los partidos políticos tienen a un representante que se le llama de casilla, y es para la elección federal y para la elección local. Estamos hablando que si son 10 partidos sería más o menos como 20 representantes, porque es para elección federal y elección local. Luego, si a eso le sumamos el presidente de la mesa directiva, más el vocal, más el secretario y 3 vocales, hablamos de 5 más 20, serían 25. Un promedio de 30 personas aproximadamente, nada más de funcionarios, los que estarían en la mesa, en la casilla. Ya estamos hablando de 30 personas mínimo, ¿no? En la pura mesa, más los ciudadanos. ¿Se ha pensado, ingeniero, en hacerlo en lugares públicos, escuelas, parques? ¿Cómo se va a hacer? Porque antes las casillas en la elección pasada eran en domicilios cerrados, eran en unidades habitacionales o eran en casas grandes que prestaban algunos vecinos compactos. ¿Cómo se plantean ustedes ahora esta nueva modalidad en medio de esta crisis? Concluir con lo de que es observador electoral, solamente diciendo que tenemos hasta el día 30 de abril del 2021 la fecha en que se cerrará la convocatoria para ser observador electoral. Y todas las personas que hasta ese momento hayan cumplido con los requisitos o se hayan inscrito y tomen un poco después el curso, serán considerados como observadores electorales. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 30 de abril del 2021. O sea, todavía tenemos de Hidalgo y de Coahuila, todos los aspectos, aquellos que se deberán de cuidar, tanto en las casillas como inclusive en los propios actos que lleven a cabo los propios partidos políticos. Ahora sí que no van a poder andar de manita tocándole a la gente como era puerta por puerta, dar la mano, dar la propaganda. Ahora tiene que cambiar, ¿no? La metodología de que los candidatos también tienen que entender que va a ser, yo creo,
más virtual su campaña, o yo creo que va a ser a través de redes sociales, a través de otros procedimientos. ¿Cómo es eso? Claro, los partidos políticos están en su derecho de atender la campaña como mejor lo consideren conveniente, pero siempre y cuando Lo aconsejable que sería respeten los protocolos de la sana distancia. Cuidando esos elementos podrán llevar a cabo. O sea, no hay impedimento que un candidato pueda caminar a las calles o que un candidato haga un mitin ni nada. Con sana distancia se puede hacer. Se puede hacer. Tiene que estar 1,5 metros de distancia. O sea, poquita gente, poquita ¿no? gente. En una palabra, creo que todos los grandes eventos como los conocíamos, de llenar estadios y todo eso, sentados y juntos, creo que ya no podrán continuar de esa manera. Y también ya no es garantía de nada, porque antes decían que entre más llenara un estadio era la cantidad de votos. No es cierto, porque cuántas experiencias no se vieron en el pasado que por más que se llenaba el Zócalo con candidatos, pues no ganaban las elecciones. Digo, hay que decirlo claramente. Ya el llevar, como decían, a las fuerzas vivas, como antes se les conocía, ya no pega. Ya los votos deben de ser pues el convencimiento, y ahora, pues qué mejor que sea a través de los canales como hoy son las redes sociales. Ya cualquier candidato puede hacer una transmisión en directo, ya puede tener los videochats, las videoconferencias, utilizar las plataformas digitales. Eso es lo que se está de moda y yo creo que es lo más sano para evitar el contagio. Entonces quedamos que ya hay dos experiencias, Coahuila y Hidalgo. Entonces ya con protocolos, y de esa manera pues la gente podrá salir a votar sin temor alguno, porque mucha gente, lo vimos en la Unión Americana, tenía miedo de ir a votar por el contagio. ¿Cuándo crees tú, ingeniero, que lleguemos aquí a utilizar el correo como lo hicieron los gobiernos que van un poco más avanzados y que no haya esa pues suspicacia de que hubo fraude, que precisamente ya no tengamos que tener observadores electorales y que las elecciones algún día lleguemos a decir ya no hay necesidad de que siquiera haya funcionarios de mesa directiva de casilla, como pasa en otros países? Creo que si no mal recuerdo Inglaterra, donde ahí están las zonas electrónicas, solitas llegan, votan, se recogen una empresa se encarga o la autoridad electoral se encarga de recoger las urnas electrónicas, se cuentan los votos y se dice ya quiénes son los que ganaron, porque recordemos que allá es un régimen que se llama monárquico, ¿verdad? La monarquía que vive allá en Inglaterra. Para allá se eligen lores y comunes, que son equivalentes a diputados y senadores, pero lo que sabemos, a lo mejor el ingeniero me puede ilustrar más, es que allá se utilizan lugares donde van cuidando el centro de votación, o como le llaman allá. ¿Cuándo crees que lleguemos a eso? Yo lo voy a ver. Mira, Pepe, me parece que todo esto va encaminado a lo que es la cultura cívica. Sí. La cultura cívica es muy importante. Es muy importante que se vaya generando en cada una de las escuelas, en los hogares, todos los niños, y podamos avanzar realmente en este tipo de opciones. Si bien es cierto, hay instrumentos electrónicos que nos permiten que las estar en posibilidad de utilizar en nuestro país, como ya lo hicieron en Hidalgo y en Coahuila, unas electrónicas, también como bien lo señalas, el voto electrónico a través de internet, o como lo utilizamos en México con el voto postal que llevamos a cabo de nuestros conciudadanos que viven fuera del país, tanto en la Unión Americana como en Europa o en Latinoamérica y en otros continentes. Entonces, poco a poco creo que vamos a ir avanzando conforme se dé esta modernización de la cultura cívica, esta cultura que necesitamos para todos los mexicanos, y que bueno, es tarea de todos nosotros, es tarea del Instituto Nacional Electoral, influir en la cultura cívica, como bien está establecido en el artículo 41 constitucional, pero sobre todo la educación de México es donde está el núcleo para poder desarrollar todo este tipo de confianzas, en donde las prácticas de los mexicanos y de los partidos sean legales, sean apegadas a derecho y sobre todo sean reconocidas por la ciudadanía. Sí, porque caray, qué triste es que sean las elecciones más caras, yo creo que del mundo, las nuestras, porque precisamente por tanta desconfianza que hay entre los actores políticos, entre los partidos, digo, pues ellos se conocen sus mañas, unos y otros, por eso desconfían,
Pero la verdad que existe porque imagínense ustedes toda la enorme cantidad de recursos económicos que se tienen que mover año con año en tiempos electorales, en tiempos normales no electorales, pero cuando son los tiempos electorales, como en el caso que estamos viviendo, se tiene que duplicar. ¿Por qué? Porque hay que contratar personal, hay que capacitar a personas que sean insaculadas, sorteadas, como se le conoce, para estar en las casillas electorales. Entonces es un mundo de gente la que se mueve, es un mundo de recursos. Digo, el único, no sé si sea el único país en el mundo que también tengamos que tener una credencial para votar con fotografía para que vean que sí soy yo el moreno que aparece en la lista. Entonces todo ese tipo de desconfianzas son las que han generado los enormes gastos en la elección constitucional. Ojalá que eso lo vayamos superando poco a poco, ingeniero, que ya cada vez sea menos necesario el tener todo este tipo de mecanismos, todo ese tipo de cosas que son muy costosas, pero que sobre todo nos dejan a nosotros pues en la disyuntiva de decir hubo o no hubo fraude. El que pierde nunca quiere reconocer que perdió, siempre dice yo gané. Entonces es una pérdida de horas, es una pérdida de personas, es una pérdida de tiempo, y todo eso pues viene a dar al traste la credibilidad muchas veces en el insulto a la persona que con su forma, digamos, altruista, dice yo voy y participo en una casilla como funcionario porque me nace como mexicano. El que va como representante y cree en un partido político también va de buena fe, y no es justo que alguien ya por coraje, por berrinche, diga me robaron la elección, y diga ese que estuvo, ese mexicano que estuvo dando su tiempo en un día de la elección, pues no sirvió de nada, porque lo descalifican como si fuera un cómplice de qué, pues de algo en el imaginario de aquel perdedor. Porque a mí me consta que el Instituto Nacional Electoral tiene un trabajo pulcro, un trabajo en el cual su gente es muy profesional, y ellos, lo que acaba de decir el ingeniero, certeza, legalidad, transparencia, equidad y otras tantas palabras que hay que no me las recuerdo todas. Pero ¿qué es lo que da la legalidad? Yo lo estaba comentando que me siento muy orgulloso de mi INE, porque digo mi INE porque soy mexicano, y que es nuestro Instituto Nacional Electoral de todos los mexicanos. Ricos eran los gringos que hubieran tenido una organización como esta o esta elección, porque es una autoridad nada más a nivel nacional la que se encarga de conducir, de preparar y conducir todo el proceso electoral al día de las elecciones y después del día de las elecciones. Rico se verá que hubieran dado los libros de tener un organismo como este, en el cual pues se conocen los resultados el mismo día de la elección prácticamente, y se confirman el miércoles siguiente que se hacen los cómputos generales, y se reafirman cuando mucho 8 días después, y eso ya exageradamente. ¿O no es así, querido? Así es, Felipe. Es un tema bastante arduo, muy vigente, que tenemos presente y que creo que vamos para allá. Me parece que poco a poco hemos ido avanzando. Me parece que en poco tiempo ya estaremos utilizando las urnas electrónicas para la organización de la elección, y también en ese sentido ir abaratando todo lo que es la organización del proceso electoral. Con la utilización de estos medios, propiamente el Instituto ahorrará muchísima economía, muchísimo dinero para poder organizar las elecciones. Se dejará de utilizar muchísima gente, y propiamente muchos funcionarios también ya no serán indispensables. Eso es lo malo, ¿no? Porque habría gente que se quedaría sin trabajo. Es lo malo. Pero dentro de lo malo, lo bueno es que a lo que yo también me refiero es que ojalá que ya no tuviéramos la necesidad de tener gente cuidando nuestra elección como observadores electorales, tanto mexicanos como extranjeros. Ahorita por eso, mientras eso no llega, es importante, amigas y amigos, su participación de ustedes en esta convocatoria. Suscríbanse, inscríbanse, regístrense como observadores electorales. Entre más sean en una, puede ser en una sana distancia como lo estamos aquí platicando, pero entre más observadores sean, es mejor para cerrarle la puerta a la cantaleta del fraude, porque van a ser testigos del enorme esfuerzo y trabajo
que se hace en el Instituto Nacional Electoral, lo que se hace en la casilla y cómo se cuentan y se cuentan bien los votos. Eso nos va a permitir que usted como ciudadano mexicano, le diga a una persona que saliera con esa cantaleta, con ese argumento falso de que hubo fraude, de que no se contaron bien los votos, decirle, no, pues mira, yo estuve, a mí me consta que la elección fue transparente, fue limpia, y no te voy a permitir ni siquiera como mexicano que trates de ensuciar un proceso electoral transparente, y ni el trabajo de los funcionarios electorales, pero mucho menos la buena fe del ciudadano que estuvo participando como funcionario de casilla o como representante de algún partido político, porque ambos tienen un interés, yo lo considero legítimo, el interés de que la democracia en nuestros países pobres se cumpla bien y que los votos se cuenten bien. Ese es al final de cuentas lo que nos debe interesar, y lo que siempre hemos insistido: no dejen de participar, no dejen de votar, no dejen de acudir a la casilla, porque otros no dejemos que decida por ustedes, ¿verdad? A ver, voy para allá, Margarita. Ingeniero, coméntale más a nuestro público, por favor, qué están contratando del personal. Ok, Felipe, si me permites, permítame dirigirme a tu público de otros países para comentarles que también se encuentra ya la convocatoria para que visitantes extranjeros y a conocer las modalidades del proceso electoral federal que se está llevando en México. Las personas que vivan fuera de México o en otros países y estén interesadas en ser visitantes extranjeros tendrán un plazo que comenzará a partir del inicio del proceso electoral, que fue el 7 de septiembre, y hasta el día miércoles 26 de mayo de 2021 para poder, le van a hacernos llegar a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través de la comunicación de asuntos internacionales y a través de los medios digitales. O sea que el requisito para un extranjero, ¿cuál es similar al mexicano? Digo, obviamente no por la cuestión del asiento, pero me refiero, es similar al mexicano en el aspecto de la capacitación. ¿Cómo se entiende? ¿El extranjero tiene que venir con meses previos a la elección para capacitarse aquí? ¿Se puede capacitar en la Embajada de México en el país donde resida? ¿Cómo es la acreditación con el extranjero que quiera venir a participar como observador ingeniero? Si bien, Felipe, los visitantes extranjeros no necesitan capacitación. Okay. Únicamente tendrán que manifestar su interés en participar como visitantes extranjeros, y te repito, deberán de llenar un formato de solicitud de acreditación. Deberá estar acompañado este formato de su pasaporte vigente y una fotografía. Con estos documentos deben de mandarlo al Consejo General, quien los analizará y les otorgará la acreditación como visitantes extranjeros para que puedan, por sus propios recursos, venir a observar las elecciones. ¿Y qué diferencia hay entre un observador extranjero y un observador mexicano? ¿Tienen las mismas funciones o los extranjeros están más distinguidos con respecto al proceso electoral? Porque pues también hay que recordar que en cuestiones de carácter político de nuestro país es muy claro el artículo 33, si no mal recuerdo, que los extranjeros no pueden participar en política en México. Ahí, ¿cómo sería la participación de un observador extranjero con respecto al mexicano? Mira, Felipe, la actividad final de los observadores electorales aquí en México, los ciudadanos mexicanos, es que deberán al final del proceso electoral, deberán de presentar un informe. Sí. Un informe que deberán rendir ante el Consejo Distrital o Consejo Local que haya otorgado la acreditación. Para los observadores electorales, ellos usualmente vienen a través de organizaciones internacionales. Es a través de ellas que deberán de presentar también un informe de cómo fue su apreciación del proceso electoral. Una pregunta, ingeniero, déjame primero mandarle saludos a Javier Morales, dice saludos, excelente programa, me imagino que es aquí.
Y Gonzalo López Ortiz dice saludos, excelente entrevista, muchas gracias. La pregunta es, el observador electoral, si ve que en un momento dado hay algún incidente en la casilla en la cual está en ese momento presente, ¿qué puede hacer? Él puede decir al presidente de la mesa directiva de casilla que se está, no sé, digamos, si alguien está haciendo proselitismo, o si alguien llega en estado de escandalizar, en estado de ebriedad, o simplemente con alguna cuestión que incite a alterar el orden en la casilla. ¿Qué puede o qué no puede hacer el observador electoral en ese momento? Bien. Mira, Felipe, como lo señala bien el nombramiento, es un observador electoral. Es una persona que va a ver, oír todo lo que está sucediendo en las casillas para que lo pueda presentar en su informe. O sea, él no puede intervenir, no tiene ninguna autoridad para intervenir en ninguna actividad del proceso electoral. Su autoridad es moral, su actividad está contenida en lo que propiamente sería la denuncia de los actos buenos o malos que estamos organizando. ¿Por qué? Porque deberá de presentar un informe final. Y este informe final, como no solamente va a ser un observador, sino lo van a hacer, espero que cientos y miles, pues tendrán que ver en ese sentido si actividades se están llevando bien o mal. Te recuerdo, Felipe, que sea observador electoral no lo impide de presentar en determinado momento ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, claro, una denuncia de un acto ilegal que se está llevando a cabo y que puede ser inclusive testigo de lo que se está sucediendo. Y que puede ser a lo mejor su testimonio una forma ahí sí vinculante porque se está cometiendo un delito electoral, claro, ¿verdad? Es un testigo fiel, podemos decir, de calidad moral para que se pueda sancionar. Entonces quedamos en que los observadores electorales es ver, oír y callar. Digo que suena feo, pero no pueden comentar nada para que abrir su documento, que me supongo que deben llevar una hoja o una serie de hojas para llenar ahí sus informes de lo que están observando, lo que están viendo. Y una vez que hicieron ese reporte, si es vinculatorio con las decisiones de elección o tampoco, ingeniero. La observación electoral, insisto, Felipe, es un arma moral. Ajá. Es lo que ha permitido a México cambiar sus procedimientos de organización de las elecciones. Insisto, como te decía al principio, que de las últimas 2 décadas las condiciones y la forma en que se han organizado las elecciones han cambiado, y mucho de ello tiene que ver con la observación electoral. O sea, que quiere decir que el observador electoral es responsable que en el siguiente ejercicio los diputados, que son los que hacen las leyes electorales, puedan corregir lo que esté mal, lo que se haya observado en el país, y puedan ir haciendo modificaciones que permitan una mayor transparencia en los procesos electorales. Sin lugar a dudas. Déjame mandarle por favor un saludo a Eva Martínez en la colonia Merced, muchas gracias. Está también Luz Vargas, dice, importante información, felicidades, excelente entrevista. Muchas gracias, al contrario. Yo quisiera también preguntarte, ingeniero, bueno, pues ya cuando estamos en ese inter de los informes de los procesos electorales, es de la chamba del observador electoral. Los organismos que tú mencionabas hace un rato de la sociedad civil, ¿hasta cuál es su función? Porque vienen representando un organismo. O sea, ellos sí se pueden presentar con alguna camiseta, con algún logotipo que hable del organismo que los acredita, o tampoco porque se consideraría como algún tipo de proselitismo. A ver, la campaña, los actos de campaña en las casillas, creo que es lo que te refieres, sí, están impedidos para los representantes de los partidos políticos, para los candidatos, para los militantes. No se pueden presentar en las casillas con propaganda electoral. Esto es con ropas alusivas, con el nombre de los partidos, los candidatos, pero los observadores electorales y sus agrupaciones civiles no son partidistas. Y si pueden llegar, si llegan con una gorra, con algún distintivo de esa organización, no hay ningún problema. No
es sancionable. Así es. Eso es importante dejarlo en claro porque muchas veces por falta de información la gente va a decir, híjole, a lo mejor no lo puedo presentar y por el color. Porque también ahora ya lo que hemos visto, ingeniero, son subliminalmente los colores, ¿no? El que le va al amarillo llega de amarillo con negro, el otro va de rojo con blanco, el otro, bueno, yo puse rojo con blanco, pero porque el mismo cadete de Clan visita y así lo dice, ¿eh? Pero ya se han estado utilizando los colores en la ropa también como que un mensaje subliminal para los partidos. ¿Eso también se impide o no se impide? Mira, es interesante tu pregunta, Felipe, y trataría de responderla de la siguiente manera. Son muy claros lo que son actos de campaña. Ajá. Son muy claros lo que son precisamente aquellas situaciones que va dirigido a lo que es la propaganda electoral. Un partido político, por ejemplo, usualmente tiene colores, no un color, y tiene siglas que lo distinguen. Sí, claro. Y que lo ubica como partido político. Si tiene un color y de ese color va una persona vestida, no significa que esté haciendo proselitismo. Porque no, si lleva una playera o una camisa con el logotipo del partido, entonces sí estaría haciendo un acto de proselitismo, el cual está prohibido el día de la jornada electoral, porque recuerda que durante 3 días anteriores y el día de la jornada electoral se hizo una veda. Sí. Una veda en donde no se permite la propaganda electoral. Porque digo, yo lo debo pensar, lo digo en voz alta porque lo he visto en elecciones pasadas, por ejemplo, los amigos del PRD uniformaban el día de la elección a toda su gente con camisa amarilla y ropa negra, pantalón negro y camisa, digo, porque son los dos colores de ese partido. Luego me llegué a encontrar a gente del Partido Acción Nacional con camisa azul cielo y pantalón blanco. Digo, son mensajes subliminales claramente enfocados a los colores de sus partidos, pero eso no está impedido por la ley todavía. O sea, nadie ha dicho, no te puedes vestir de tus colores porque estás mandando directamente un mensaje subliminal que ese es tu color partidario. Bueno, pues mientras no esté prohibido, está permitido. Mientras no tengan siglas o logotipos. Los logotipos, no importa que vengan uniformados por los colores. Eso digo, es importante aclararlo para que la gente, porque también eso puede prestarse a que salgan los contrarios y digan, es que hizo fraude porque todos los de iban de ese color, ¿no? Entonces, digo, son argumentos que se pueden ir descartando, que no son válidos para querer influir en una determinada forma en la elección, de querer descalificar. Claro, es que, a ver, Felipe, déjame intentar ponerte un ejemplo. Sí. Ahorita bien dices, yo traigo una playera de color rojo, Sí. Y que dice en el pecho, Felipe Castro Zuleta, el caballero de la radio. Así dice. Si tú llevas esa playera a votar el día de las elecciones, sabemos que un partido político en muchos lugares actualmente está utilizando el color rojo. Sí, el PRI, y van a decir que son PRI, no. Y además, qué bueno que le puse me doy la vuelta para que vean, ahí está el logotipo del Ritmo Candente a radio y televisión, para que no me vayan a querer decir que ya me, ¿cómo dicen? Que ya me chayotearon. Que ya me chayotearon y que por eso vengo de rojo con blanco. No. Entonces, pues sí, digo, son cosas que hay que preguntar, mi ingeniero, y tú que estás más empapado en todos estos asuntos electorales, hay que hacerlo porque la gente, pues en México, tú sabes que somos bien mañosos para todo y le buscamos cómo mandar mensajes subliminales al electorado de decirle, pues es por acá, este lado el color, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Pero todos nos volvemos a lo mismo, se debe lamentablemente a la desconfianza que aún se tiene, que aún prevalecen estas prácticas que se han dado y que se siguen generando lamentablemente a mayor cantidad de reformas y de lo que decíamos de los observadores electorales que sirven para ir modificando la forma de elegir a nuestras autoridades gobernantes, se siguen creando y como que también los mapaches electorales que se han conocido, pues como que también siguen inventando cosas para tratar de influir en el voto y para tratar de ganar elecciones muchas veces indebidamente. Pero qué bueno que la autoridad electoral vigente cada vez tiene mayores, digamos, dientes, mayores formas de cómo cerrar la puerta a este tipo de situaciones que, pues, ojalá y algún día se radique, ¿no? Porque sé que todavía hay quienes son mañosos y tuvieron lamentablemente, y eso nos daña como país. Miguel Ángel Manríquez dice, buenas tardes, espero
que haya más eventos como este. Pero es un programa, muchísimas gracias, lo vamos a hacer mes a mes a partir de hoy, aquí y hasta el mes de la elección. Quiero decirles, mi gente, que la idea, y si el ingeniero Roberto nos ayuda, en el programa de Decisión 21 que iniciamos el pasado mes de septiembre con la Junta Distrital número 8, gracias a nuestro amigo Saúl, que ya está ahora acá en el 11. Oye, de veras, Saúl, no sé por qué me recordaste a cualquier candidato de partido político, Le hiciste al Chapulín, te ubicaste en un lugar para otro, No, pero tú vienes a chambear, tú sí vienes a trabajar. Tú sí trabajas, a mí me consta, ¿verdad, ingeniero? Sí es. Sí, no es como los otros chapulines de colores que andan viendo dónde hay más billetes y carros. Qué bueno que regresó a su origen. Como dice, regresó la oveja perdida. Muy bien, Mirna Crenet dice saludos al ingeniero Norberto Moreno. Ahí está por parte de Mirna Crenet. Muchas gracias, Mirna. Mándale saludos, mi querido ingeniero, por favor. Mirna, gracias, un abrazo. Karina García dice importante información, muchas gracias, Karina. Entonces nos quedamos en que este tipo de situaciones, pues qué bueno que los observadores electorales son los que van, pues digamos, con su trabajo, con su observación, valga la redundancia, van marcando la pauta para que esto se vaya mejorando, para que tengamos cada vez elecciones pues más y más transparentes, más pues con menores riesgos de que los pillos electorales puedan hacer de las suyas y la voluntad popular se vea afectada. Ingeniero, te preguntaba yo, y no escuché porque fui a checar una de las cámaras que se nos movió, ¿qué personal está contratando el instituto? ¿Qué parte va de ello? ¿Y cuánto falta más para la gente que está desempleada y que está viviendo esta crisis sanitaria? Y mucha gente quedó en el desempleo y que me han preguntado que tienen como una pequeña esperanza, una gran esperanza, que en este proceso en línea les habla pero hay una pequeña oferta de empleo, aunque sea temporal. Mira, Felipe, como bien lo dijiste hace rato, estamos organizando el proceso electoral. El proceso electoral requiere de la participación de la ciudadanía. Las casillas que se ubican para que los ciudadanos puedan, que se instalan y se ubican para que los ciudadanos puedan emitir en ellas su derecho al sufragio, esto es a través del voto, requiere la participación de muchísimos ciudadanos. Te recuerdo que vamos a instalar más de 155,000 casillas en todo el país, y cada una de las casillas deberá tener, en donde hay elecciones concurrentes, al menos 6 funcionarios de casilla, y en elecciones normales pues ahí nomás tendremos 4 funcionarios de casilla. A esos funcionarios de casilla los deberá de capacitar, de convencer para que acudan a ser funcionarios de casilla, capacitadores, asistentes electorales. Ahorita en este momento nos encontramos en las 300 juntas distritales del país llevando a cabo el concurso para designar a capacitadores, asistentes electorales y supervisores, que tendrán a su cargo precisamente estas actividades. Primero, convencer a los ciudadanos que se hagan sorteados, insaculados, de acuerdo a la lista nominal de cada distrito electoral, con el 13% que se deberá sortear y insacular, y a ellos se les deberá en primera instancia entregarles una carta de notificación y hacer la capacitación primera, y después la segunda capacitación y la entrega de sus nombramientos. Esas actividades las van a hacer estas personas que me estás comentando, que son capacitadores, asistentes electorales y supervisores, que vamos a contratar en cada una de las 300 juntas distritales del país. Ahorita se está haciendo la convocatoria y están entregando su documentación para que puedan participar en este procedimiento. ¿Qué señala la convocatoria? Bueno, primero es que atiendan la convocatoria, vean si reúnen los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tener entre 18 y 60 años de edad,
tener al menos la secundaria terminada, vivir, tener su domicilio dentro del Distrito Electoral Federal donde se va a postular y también tener credencial para votar con fotografía, su acta de nacimiento y todos los demás requisitos, acreditar con documentos fehacientes sus estudios. Entonces, una vez que presentan sus documentos o los envían a cada una de las juntas distritales a través de mecanismos de correo, sobre todo, podrán ser analizados si cumplen con los requisitos. Si es así, queda validada su participación, tendrán que acudir a un examen presencial, y después del examen presencial tendrán que, aquellos que lo pasen, tendrán que acudir a lo que es una entrevista. Una vez que hayan hecho la entrevista, pues se saldrá, se llevará a cabo ya la selección con las mayores calificaciones para ocupar, en nuestro caso, en el 11 Distrito Electoral Federal, 157 puestos de observadores electorales, perdón, de supervisores electorales y de capacitadores asistentes electorales. Y así más o menos en un número en todas las juntas distritales del país. Qué interesante, mi gente. Bueno, pues ahí está. Y ahorita la gente que nos está viendo, ingeniero, ahorita me contesta, perdón, con nuestro público. Ricardo Hernández dice: muy buena información sobre los observadores electorales, ya que esta actividad es de suma importancia para la democracia de nuestro país. Por otro lado, dice Beatriz Soto, y provincia que me supongo que dice que va a ser en todo el país, y a partir de cuándo se podría hacer este tipo de consulta para saber quién puede, y si por ahí nos pasan el dato, de quién puede entrarle a trabajar como capacitador electoral, asistente, y que pueda, bueno, pues llevarse una lanita a la bolsa. Y déjenme decirles, mi gente, que es una buena experiencia. Yo he tenido amigos que han participado como capacitadores. Lo que sí, yo les insisto mucho, mi gente, en verdad, no los hagan dar vueltas como trompos, porque luego muchas veces tienen que dar 1, 2, 3, 4, 5 veces vueltas a un mismo domicilio, porque le dicen que no están, que porque le dicen que salieron por el pan, que fueron a comprar no sé qué cosas. Entonces hay que ser un poquito conscientes, porque miren ustedes, en primera, son muchos domicilios a los que tienen que ir los capacitadores, de acuerdo a una lista que les dan al día para ir a visitarles a sus hogares. Luego, pues hay que tener en cuenta ahorita el término de la cuestión de la pandemia, que no se puede estar mucho en la calle. Segundo, la inseguridad que se vive lamentablemente en nuestro México es terrible. Y el hecho de que hagan dar vuelta a una persona 2 o más veces significa que la estamos poniendo en riesgo tanto de salud como de su seguridad y su integridad física. Entonces, si usted puede, en verdad, que nos está viendo, usted puede ser empático y poder pensar y ponerse en los zapatos del otro. Y si usted le van a buscar, no se niegue, en primer lugar, hágalo gustoso, porque se lo he circulado. Es una obligación moral que tenemos los mexicanos de participar en nuestro proceso electoral, número 1. El número 2, si usted piensa en que si le da una indicación a un capacitador de que va a estar usted en 1 hora y en un día específico, pues cumpla con estar presente, para que no lo haga que vaya otra vez, 2, 3 veces, porque cada vez que le va a buscar a usted a su domicilio, pues está poniendo en riesgo su integridad física, por salud y también por seguridad, que tiene que lamentablemente irse arriesgando en su vida. A ver, ingeniero, ahora sí te escuchamos, por favor, si eres tan amable. Sí, cómo no, Felipe. Mira, para complementar la información, los interesados en participar como capacitadores, asistentes electorales y supervisores, y si quieres te digo los sueldos, sí. El supervisor electoral ganará bruto 13.994 pesos, el capacitador asistente electoral bruto 10.612 pesos. Deberán de presentar su documentación de forma presencial o por vía internet
para que puedan también tener dentro y a través de vía virtual o presencial una plática de inducción. Una vez que concluyan con la plática de inducción, ellos tienen hasta el día 1 de diciembre para poder manifestar y presentar su documentación para poder concursar para esos dos cargos. Entonces estamos ya muy cerca, porque estamos hoy estamos a 23, 23, ya se está acabando el mes. Y volvemos a insistir que ¿cuáles son los cargos? Es supervisor y capacitador asistente electoral. ¿Qué hace uno y qué hace el otro? Ahorita nos lo dices, déjame mandar primero un saludo a Luz Vargas, dice excelente información para participar como observadores electorales en la importante información. Muchas gracias. Guadalupe Martínez Rodríguez dice de suma importancia la información. Mercedes Bastida, información importante para todos. Saludos, gracias a ustedes. A ver, fíjense, mi gente que está bien, si no tienen trabajo y tienen ese enorme deseo, ahorita que estamos en tiempos de crisis, de poder y disponen de tiempo, que yo creo que no tiene trabajo, tiene tiempo, vean, no es nada más tanto los sueldos, sino la forma de que van a vivir una experiencia nueva en su vida, de que van a estar en un equipo profesional, de que van a ser parte fundamental de la preparación y culminación de un proceso electoral en nuestro país. Es supervisor electoral, que es lo que hace y que hace el otro. Por favor, querido. Sí. ¿Qué hace el supervisor? Mira, como bien lo dice el nombre, sí. El supervisor electoral es el que supervisa a un número de capacitadores y asistentes electorales dentro de una zona. Esta zona está compuesta por asistentes electorales dentro de áreas de responsabilidad. En cada área de responsabilidad se ubicará aproximadamente o en promedio 6 capacitadores asistentes electorales. Entonces el supervisor va a supervisar la distribución de los trabajos, la coordinación de los trabajos y va a verificar que se lleven a cabo los trabajos. ¿Cuáles trabajos son los que va a tener que hacer el capacitador asistente electoral? En primera instancia, deberá de prepararse. Prepararse porque deberá de recibir cursos, tanto virtuales como presenciales, de las actividades que va a realizar, porque debe dar capacitación en primera instancia, su nombre lo dice, capacitador asistente electoral. Pero también deberá de llevar a cabo los recorridos por los lugares en donde fueron seleccionados el 13% de los ciudadanos que van que en su momento podrían ser funcionarios de casilla. Tiene que ir a entregar su notificación uno a uno. Y además, convencerlos en primera instancia que participen como funcionarios de mesas directivas de casilla. En segunda instancia, pues deberá de dar un primer curso de las actividades generales de cómo van a ser los trabajos que van a realizar cada funcionario de casilla el día de la jornada electoral. En segunda instancia, deberá de llevar a cabo, luego entonces, ya que cubrió toda estos recorridos, imagínate, son 6 funcionarios, 6 capacidades asistentes electorales, cada uno debe tener alrededor de 4 casillas en promedio, deberá de atender directamente, deberá de buscar la forma de un número de 9 multiplicado por 3, que es la meta, 27 ciudadanos por cada casilla. 27 ciudadanos por cada casilla. Sean los que deben y si le toca 4 casillas, hay que multiplicar. A eso es lo que deberá atender. Entonces es un trabajo bastante fuerte, bastante arduo. Además, pues, si deberá tomar en cuenta la hora en que se encuentra el ciudadano, la hora en que va a trabajar, la hora en que deberá tomar una serie de medidas para tener una metodología que acordará con el supervisor para garantizar la visión de aquellos ciudadanos. Una vez que hizo esto, deberá de esperar lo que es la segunda insaculación. Un segundo sorteo en donde las autoridades, la Consejo Distrital, asigna los cargos a cada uno de esos ciudadanos que ya presentó el CAE para ver quiénes van a integrar las mesas directivas de casilla, y esta selección se hace sobre todo a través de el mayor grado de escolaridad.
O sea, que de acuerdo al número de escolaridad, del grado de escolaridad es el presidente, el secretario y los diputados. dos secretarios, porque en la Ciudad de México tenemos elecciones concurrentes y se va a integrar la casilla única con 6 ciudadanos. Un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores, sin dejar de tomar en cuenta a 3 suplentes generales, que serían los. A ver, entonces quiere decir que ahora se reduce el número porque en una mesa directiva, digo, pero en una mesa de casilla habrá ya no 2 presidentes, porque antes era un presidente federal y un presidente local, ya se elimina eso, ya nada más es un solo presidente y lo que sí se aumenta, o más bien sí lo aumenta es 2 secretarios. Claro. ¿Y por qué 2 secretarios? ¿Qué es la función, ingeniero? ¿Por qué nomás los que cuentan los votos? ¿Por qué 2 secretarios? Bueno, primero déjame decirte que efectivamente, Felipe, la casilla única tiene la intención de atender las elecciones federales y las elecciones locales. Y como tenemos por disposición de ley que el Instituto Nacional Electoral deberá llevar a cabo en su etapa sustantiva la capacitación e integración de los funcionarios de las mesas directivas de casilla y su designación, pues esos mismos funcionarios atenderán la elección federal y la elección local. Entonces, antes se ponía una casilla federal y una casilla local, con una serie de situaciones que se presentaban bastante difíciles. La primera era que algunos funcionarios de la casilla federal o de la casilla local, si tú te presentabas a votar en la casilla local, pues votabas y no pasabas directo a la casilla federal, sino te ibas a formar a la cola para esperar. Entonces, con esta modalidad que se genera con la reforma de 2014, se da una casilla única, en donde se forma una sola mesa directiva de casilla en lugar de 2 que va a atender las elecciones federales y locales. Entonces, se considera que la cabeza de la elección es el presidente, de la mesa directiva de casilla es el presidente y deberá de tener 2 secretarios. 2 secretarios, ¿por qué? Porque recuerda que se van a generar elecciones federales y elecciones locales. Y un secretario va a atender el estudio cómputo de la elección federal y el otro de la elección local. Perfecto. Ahora sí que ya queda bien claro el por qué razón es 2 secretarios, un solo presidente. Digo, se reduce el número de servidores de casilla porque antes eran 2 presidentes, 2 secretarios y 6 escrutadores, ¿verdad? Porque eran 3 y 3 de cada mesa, ¿no? Para los suplentes. Eran 4 federales y 3 suplentes. Bueno, pero y 3 de la local y además los suplentes. Pero permíteme decirte, Felipe, que también con esta nueva modalidad se ahorra muchísimo el tiempo de la permanencia del ciudadano. ¿Por qué? Porque cuando el ciudadano se presenta ante la casilla, le van a entregar hablemos del Distrito Federal, la boleta para elegir diputados de mayoría relativa. Sí. Y le van a entregar la boleta para elegir legisladores a la Asamblea, legisladores al Congreso local. Y además, también los alcaldes. O sea, le van a entregar boletas. 3 boletas. 3 boletas. Y en un solo momento. Sí, claro. Y tendrán que depositarlas en 3 diferentes urnas. Y eso nada más en esta elección que digamos es intermedia, porque cuando es más difícil es la federal de cuando es presidencial, porque estábamos hablando de 6 boletas o 7, ¿no? Más o menos, porque es presidente, que es jefatura de gobierno, alcaldías, diputados federales, locales, senadores, ¿sí? Son 6. Y tocando juntas municipales en algunos estados. Y te iba a preguntar eso, qué bueno que lo tocaste, que digo, ¿qué es una junta municipal para nuestro público? Que yo también, ahí es donde me hago bolas, es diferente la junta municipal al cabildo, ¿verdad? Sí, cómo no. Tú bien sabes que hay municipios muy grandes o que tienen varias pequeñas ciudades muy importantes. Entonces, se abarca lo que es la presencia municipal y a un lado está la junta municipal en una determinada demarcación dentro del municipio. ¿Y eso qué es? O sea, ¿es una dualidad o como...? Usos y costumbres, más o menos. O sea que 2 gobiernos, puede decir, para un gobierno paralelo. No, son usos y costumbres que se pueden dar en aquellos municipios. Hablamos de Chiapas, por ejemplo, de Chiapas, Oaxaca. Oaxaca sobre todo. En donde son las juntas municipales, son electas por sus usos y costumbres y aunque estén
separados de un municipio, Ajá. bueno, pues necesariamente es una autoridad electoral y es otra autoridad electoral en sus respectivas demarcaciones. O sea que se podría considerar como una autoridad auxiliar de la autoridad municipal, para no hablar de divisionismo entre mexicanos, ¿no? Realmente son autoridades diferentes. Diferentes. Uno tiene, sí, porque los dos y costumbres, que ojalá de veras, perdón la crítica, mi gente que nos está viendo allá en Chiapas y en Oaxaca, hay muchos usos y costumbres que ya no deberíamos en este tiempo del siglo XXI de tener, porque allá cómo es posible que vale más una vaca que una mujer, por ejemplo, digo, y eso hablando ya de cuestiones muy graves, y ojalá que vayamos también avanzando en la parte esa, de que muchos usos y costumbres ojalá se vayan terminando. Pues, te quiero agradecer mucho el que nos hayas permitido venir hoy hasta acá a platicar de esto que son los observadores electorales. Ya nos dijimos que los capacitadores electorales son aquellas personas que se van a encargar de buscar a usted para cuando salga sorteado. Más o menos, ¿cuándo viene siendo esta etapa de los sorteos de las personas que van a estar en las casillas? Que hace la primera capacitación, la primera insaculación se va a llevar a cabo en el mes de abril. No se ha convertido en una obligación tajantemente como debería de ser y como lo hay en otros países, pero por ejemplo muchas veces el ciudadano pregunta si ese día le toca trabajar en la elección y su patrón no le quiere respetar y le descuenta el día, ¿qué ocurre? ¿En qué forma le puede ayudar la autoridad electoral para que ni lo descansen ni crean que se fue de borracho o porque no quiso ir a trabajar ese día? Luego no les quieren creer a las personas, sobre todo sufren mucho de eso las mujeres que tienen lamentablemente una gran desigualdad todavía en nuestro país. ¿Cómo puede aquella persona, para que no deje de participar como servidor de casilla, como funcionario de casilla, y que se acuerda? Porque mucha gente dice que si yo voy, mi trabajo no me descuentan el día o me castigan. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se puede ayudar a la gente? Mira, Felipe, propiamente la determinación de participar en un proceso electoral como funcionario de mesa directiva de casilla es una determinación personal de un ciudadano. Bien. Porque es un procedimiento que llenaba del artículo 35 de la Constitución, en donde los ciudadanos tienen la obligación de participar como jurados, gracias, como jurados o como funcionarios de mesas directivas de casilla. Entonces, a pesar que la Constitución les mandata la obligación de cumplir con las obligaciones de ser funcionario de casilla, esto es una vez que han sido designados como funcionarios de mesas directivas de casilla. No habla de procedimiento. Entonces es para los ciudadanos una decisión personal, es una determinación propia el querer ser funcionario de casilla. Y por eso vamos a buscar al 13% de ciudadanos que están registrados en el padrón electoral de cada distrito electoral para ver de ese 13% aquellos que por su propia voluntad deseen ser funcionarios de mesa directiva de casa. Pero no es dejar en la indefensión al ciudadano que por sí diga, tengo el deseo, me gustaría participar, pero tengo un patrón porque me toca trabajar el día de la elección y si yo no me presento me van a cortar el día o me van a castigar. La autoridad electoral de alguna manera no puede justificar que algo que sea válido y que sea aceptado por el patrón. Hablamos de puede ser empresas privadas, hablamos de puede ser una trabajadora doméstica o trabajador doméstico, o sea, la gente que en realidad depende obligadamente ese de que aunque fuera su deseo el querer estar participando en este ejercicio democrático, se hubiera impedido por esa razón y que por ello diga no puedo participar porque ese día tengo que chambear, porque será caso si la autoridad electoral, el gobierno, ¿quién podría auxiliar a ese trabajador para que su día no le sea descontado o no le sea sancionado por haber participado en una elección constitucional? Sí, Felipe, mira,
insisto, primera situación es el procedimiento Claro. para ser funcionario de casilla. Sí, bueno, ya tú saliste insaculado. O sea, yo me refiero. Cuando tú aceptaste ser Sí. funcionario, aceptaste la primera insaculación, Sí. dijiste sí quiero ser funcionario de casilla, y entonces vas a la segunda insaculación, pero permíteme decirte que la primera insaculación se va a llevar a cabo Sí. el 21 de febrero, y la segunda insaculación, perdón, el 8, 21 de febrero, aquí dice 6, febrero 21. Sí, el 6 de febrero. Y la segunda insaculación se va a llevar a cabo el 8 de abril. Okay. Cuando se hace la segunda insaculación el 8 de abril, entonces, propiamente el ciudadano ya es funcionario de casilla y de acuerdo a su nombramiento, perdón, de acuerdo a sus estudios, Le daré el nombramiento. le da el nombramiento. Ahora bien, teniendo eso, Yo mientras saludo a Miguel Ángel Martínez, dice muy buena entrevista por el adecuado manejo de los temas. Gracias, José, para que puedas ahorita. gracias. Sí. Entonces, el ciudadano, al recibir su nombramiento, deberá tomar una segunda capacitación, inclusive acudir a eventos como simulacros que se llevan a cabo para su preparación de su puesto, que pueda, para que estar preparado para llegar a la jornada electoral y desarrollar de manera correcta su puesto. Sin embargo, bien dices Felipe, a pesar de que tiene un nombramiento, algunas veces su trabajo no les permite participar. Entonces, lo que el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con lo que señala la Ley General de Estudios y Procedimientos Electorales, debe de apoyar al ciudadano, señalando que podemos dirigir una carta a su empresa informándole que el ciudadano ha sido designado como funcionario para integrar la mesa directiva de la casilla y que deberá estar presente el día de la jornada electoral y le deberán dar las facilidades necesarias para que se pueda desempeñar su función. ¿Existe alguna sanción en caso que el patrón se negara a hacer válido esa petición, esa carta que el instituto le haga llegar? Porque se decía, no sé si sea una leyenda urbana, que el gobierno podía sancionar con alguna multa o alguna situación a quien se negara a darle el permiso a aquel ciudadano que fungía, que iba a fungir ese día como representante de casilla, funcionario. Porque hay que recordar que quien se convierte en la máxima autoridad electoral es el presidente de la mesa directiva de casilla, inclusive por encima nos dicen que de un agente del Ministerio Público o que de un juez, que es la autoridad más importante del país el día del proceso electoral. ¿Es correcto esto, ingeniero? Sí, Felipe, pero te comentaré que ya si el patrón incurriera en alguna falta, tanto administrativa o penal, eso ya sería la instancia judicial correspondiente la que tendrá que analizarlo y debería de emitir. No el instituto, o el instituto sí podría hacer una recomendación y decir, mira, a este ciudadano no respetaron lo que nosotros le dimos como una carta para que el patrón la hiciera válida. Entonces ya usted lo canalizaría en la otra instancia de gobierno, no, o de autoridad. No, eso es a través de directamente de denuncia del interesado. El puro... Claro. Nosotros en este caso pues tendríamos que, si estamos involucrados, sí, pues participar dentro de lo que es la responsabilidad del instituto, como es decir, el señor efectivamente fue insaculado, el señor participó en todas las actividades previas para ser funcionario, una vez que se le otorgó su nombramiento al señor funcionario, aumentó las dificultades que tenía, el INE le dio una carta para que la presentara ante el patrón se dio conocimiento, y estos son elementos que tendrán que analizarse ante una instancia puede ser administrativa o jurisdiccional. O jurisdiccional, porque sí se da, ¿no? Hay patrones que dicen, a mí me vale lo que diga la autoridad y yo soy aquí el que te paga, y por lo tanto no es conmigo, porque se dan casos lamentablemente. Claro, inclusive hasta que no le pague el día, o inclusive que lo pueda despedir, ¿verdad? También. Por eso es que es materia ya administrativa en ese sentido. Perfecto, ingeniero, pues qué bueno que nos estás aclarando este tipo de situaciones. Nos podemos decir que estamos adaptándonos un poquito a los hechos, pero son cuestiones que se llegan a dar, no podemos decir que frecuentemente, pero sí en alguna elección se presenta, ¿no? Bueno, pues aquí dice Uriel Ortega, Miril Ortega es importante estar informado, saludos.
más, muchas gracias por la información. Digo, perdón, aquí dice Salvador. Sepárenme un poquito los nombres, ¿no? Salvador más. Aquí tiene Elena, dice, excelente información. Aide, buenas tardes, es importante estar informado. Pues mi gente, hemos llegado ya al término de este programa. Nuestro amigo el señor Norberto Moreno tiene pues que seguir cambiándole, es día hábil. Algo que no te hubiera preguntado, ingeniero, que quieras, que creas que es importante que nuestros amigos del auditorio sepan, por favor, que se haya quedado en el tintero. Pues no, Felipe, solamente agradecerte la entrevista, agradecerte poder hacer la difusión para poder llevar a cabo, ahora sí, esta difusión, sobre todo de observadores electorales. Gracias, Felipe. Al contrario, yo quisiera, ahora sí que en nombre de nuestra amistad que tenemos, mi querido ingeniero, pedirte que nos permitas mes a mes venirles a acompañar en este tipo de programas y sobre todo ya cuando esté el proceso electoral en marcha en la parte de campañas políticas, poder invitar a los partidos políticos, tú que tienes la generosidad de tener contacto con ellos, de que quienes quisieran aceptar, no sé si aquí se pudiera, si no se viola la ley, o invitarlos a nuestra cabina, pues para que también queremos darle la voz a los representantes de los partidos políticos, en su momento a los candidatas y candidatos a los diferentes cargos de elección popular, con la única finalidad de que la ciudadanía conozca sus ofertas políticas, sepa qué es lo que cada partido plantea, para que la gente decida libremente el día 6 de junio y que se llegue a un proceso electoral pues cada vez con mayor participación, porque mi gente, si ustedes no participan, recuerden que hay un viejo dicho que dice no dejes que otros decidan por ti. Entonces, si tú puedes informadamente ver las diferentes ofertas políticas, los diferentes candidatos, qué es lo que te ofrecen, lo que yo te recomendaría, no te dejes guiar por la cara bonita, no te dejes guiar por que parezca artista de cine o los stars, sino ve las plataformas, que es una plataforma de oferta que cada partido político ofrece, lo que haría como gobierno, lo que harían los que son candidatos en el caso de la ciudad, alcaldes o presidentes municipales en provincia, los gobernadores, qué es lo que te ofrecen, cómo vas a vivir el día a día en materia de tu seguridad, en materia de tu empleo, en materia de la obra pública, aquella o aquel servidor que te diga, perdón, ese candidato o candidata que te diga cómo va a resolver tus problemas cotidianos, yo creo que tú tienes que valorar y ver antes que el color, antes que si es bonito, es guapa, antes que todo eso, que son superfluos, ve de qué manera van a incidir tu seguridad, tu modo de vida cotidiana, si vas a mejorar, vas a permanecer igual o crees que vas a empeorar. Son preguntas que tú te debes de hacer y ver. Eso se le llama plataforma electoral, que se presenta a los partidos políticos, la registran entre la autoridad electoral y el Instituto Nacional Electoral, que es lo que harían como gobernantes o los legisladores, que te proponen, que te ofertan de cambios de leyes y que sea para tu beneficio personal y el de tu familia y de el entorno donde tú vives. Y Miguel Ángel Velázquez, muchas gracias Miguel Velázquez, fuerte abrazo, compañero que fue también conmigo en la radio hace muchos años en la 1530 de AM. Ingeniero, pues ojalá nos puedas auxiliar en esa parte y que podamos tener también la posibilidad de que en los siguientes programas participe también cada uno de tus compañeros que tienen un cargo aquí y que nos explique qué hacen en cada una de sus áreas y podamos ir entendiendo más el trabajo más a fondo de lo que hace el Instituto Nacional Electoral en estos tiempos de pandemia, pero sobre todo en estos tiempos emocionantes de la preparación de una elección que dice y será, yo creo que sí, por el número que nos acaba de dar el ingeniero Moreno, la madre de todas las elecciones, por lo menos el 21. Y como decimos, esta es tu decisión en el 21. Muchas gracias, ingeniero. Y mi gente bonita, como siempre les digo, que les vaya como se porten, pórtense como les vaya, sean demasiado felices hoy, mañana y siempre. Y si el Señor que todo lo da y todo lo quita me deja la tarjeta de